Con gran placer comparto con ustedes, apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, el desarrollo de la clase número 7 de Didáctica General. En la clase anterior estuvimos desarrollando la enseñanza como tarea del docente y en ese sentido habíamos analizado las fases del proceso de enseñanza. La primera fase referente a la planificación de la enseñanza, la segunda referente a la conducción del aprendizaje y la tercera fase correspondiente a la evaluación de ese proceso de enseñanza. El tema que nos convoca hoy hace referencia a la educación y la masificación. Para iniciar entonces, comparto con ustedes los objetivos esperados. Identificar conceptos relacionados con los términos masificación y educación, determinar las implicancias de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por último, explicar las condiciones que intervienen en la comunicación. Iniciamos entonces de esta manera. Educación versus masificación. Si la individualización y socialización no se armonizan, se equilibran y se integran, entonces no hay verdadera educación. Es decir, para que se produzca ese proceso de educación de forma verdadera, se tiene que intensificar en el desarrollo del ser humano tanto su individualización como su socialización. Individualización, sus capacidades, su forma de ser, todo lo que corresponde a esa persona, a ese individuo. Y socialización entonces, lo referente a las formas de relacionamiento que debe tener esa persona con los demás, en relación siempre al otro ser. Por otro lado, veremos entonces, no se educa al hombre, sino que se lo convierte en objeto. Se lo niega como creador de su futuro y se le arrebata su decisión. En fin, se lo adiestra. En ese contexto entonces hablamos del término masificación de la persona. En ese sentido también, la masificación, la persona no toma decisiones, tampoco se le considera como un sujeto, es decir, es un objeto dentro de la masificación. Y por último, se le adiestra a la gente, a la persona, no se le educa. Dentro entonces del contexto de las grandes manifestaciones que tenemos dentro de la sociedad, las comunicaciones, las tecnologías, todo eso también pueden contribuir como un factor preponderante para la masificación de la gente. Sin embargo, en la educación, la persona ¿cómo es considerada? La persona es creador de su futuro, de su decisión, siempre toma decisiones, tiene por lo menos la libertad de tomar esa decisión de por sí sola. Y por otro lado también recibe una educación denominada educación liberadora. La comunicación, por otra parte, ¿qué significa comunicación? El hombre hay que reconocer que es un ser con otros, un ser de relaciones. Necesita siempre del contacto con la gente, con los demás, para satisfacer siempre sus necesidades. Y en ese sentido también el lenguaje es considerado como un instrumento básico de expresión, ya sea intelectual, física
o afectiva. Implicancias de la comunicación. Primeramente para la escuela. ¿Qué implica la comunicación hoy por hoy para la escuela? Se necesita de un tipo de escuela con un sistema abierto de relaciones mutuas que estimule la capacidad de convivencia, y en ese sentido también requiere un nuevo rol docente. Y hablando de docente, ¿qué implica la comunicación para el docente? Debe desarrollar una personalidad creativa, innovadora, que estimula, orienta y dirige las actividades del proceso de enseñanza. Y por otro lado también tiene que tener, el docente hoy por hoy requiere tener esa autoridad moral para impartir enseñanza. Y también trabajar cooperativamente, es decir, involucrarse con la gente, con la comunidad educativa, y por otro lado, introducir nuevas técnicas, estrategias metodológicas innovadoras. La comunicación en el proceso de enseñanza. Por un lado, la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos entre sí se deben comunicar y también con el docente. El docente es la que provoca una serie de actividades, como por ejemplo la motivación, favorecer la misma comunicación entre sus pares, también entre los alumnos y entre alumnos y docentes. También tiene que tener la capacidad de comprender y de expresarse. Debe convertirse hoy por hoy la comunicación en un auténtico diálogo basado en la comprensión y el respeto. La comunicación y educación. La comunicación que nos interesa a nosotros como docentes es la comunicación humana. Y esa comunicación humana puede subdividirse en comunicación de masas, que viene a ser la comunicación de masificación. Pero lo que a nosotros, y en particular dentro de la carrera de ciencias de la educación, nos compete y nos interesa como futuros docentes, es la comunicación interpersonal, que significa proceso por el cual se transmiten ideas y sentimientos de una persona a otra. ¿Cuáles son los elementos componentes de la comunicación? En ese sentido vemos que debe existir una persona que emite un mensaje, una persona que tiene la intención de transmitir ideas, sentimientos, es el emisor. ¿A quién? Al receptor, la persona que recibe ese mensaje, que primeramente debe decodificar esa información para poder comprender. Por otro lado, debe existir un código que tiene que ser también compartido, común entre el emisor y el receptor. Todo ese mensaje debe ser transmitido dentro de un canal que viene a ser precisamente el medio por el cual se transmite la comunicación. Todo eso dentro de un contexto que se llama proceso de comunicación. Por otro lado, también existen algunas condiciones interesantes para que exista, para que se produzca esa comunicación. Primeramente, el código que debe ser compartido. ¿Entre quiénes? Entre la persona que transmite, que emite ese mensaje, y la persona que recibe. Por otro lado, también debe existir sintonización. Es decir, que si yo estoy dentro de un desarrollo, dentro de un contexto de clase, el alumno también precisamente debe estar en ese contexto para que exista sintonía. También se deben superar las interferencias. Todo obstáculo que puede perjudicar, dañar, impedir esa comunicación.
También se deben poseer habilidades para la comunicación y por otro lado también poseer actitudes positivas para la comunicación. Esa actitud positiva debe ser adquirida tanto por el emisor como también por el receptor. Muy bien, y ya como una forma de conclusión podemos decir que la verdadera función de la educación es justamente una educación liberadora, personalizada, acentuando con dichos términos la esencia de la educación. La educación debe desarrollar la capacidad de comunicarse, de dialogar con los demás. El hombre simplemente es un ser con otros, un ser de relaciones, y la función del docente es fundamental en el proceso de comunicación, enseñanza, aprendizaje. Y termino el desarrollo de la clase número 7 con esta frase célebre del Papa Francisco: jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha regalado sus mejores sonrisas. Hasta luego, vamos a vernos muy pronto, si Dios así lo permite.